Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la modernidad, Ajá. esa fuerza que nos promete un futuro brillante, mientras que al mismo tiempo amenaza con llevarse todo lo que conocemos. Oh. Usando como guía el libro de Marshall Berman, todo lo sólido se desvanece en el aire. Sí es. Vamos a entrar en cómo se siente ser moderno. Exactamente, esa es la idea central del libro. Prepárense para un viaje fascinante y a veces un poco aterrador, Un poco aterrador, sí. por las emociones y contradicciones de la vida moderna. Berman nos invita a explorar esa paradoja, ¿no? Esa tensión constante Ajá, entre la promesa de progreso y el miedo a la pérdida que define la experiencia moderna. exacto. Y para comenzar este viaje, Sí. nos lleva a un clásico de la literatura, el Fausto de Goethe. Fausto. Sí. ¿Por qué elegir una obra que se escribió hace siglos para hablar de la modernidad? Bueno, porque Fausto, en su búsqueda insaciable de conocimiento y experiencia, Ajá. se convierte en una especie de arquetipo del hombre moderno. Ya veo, ya veo. En él vemos reflejadas las tres grandes transformaciones que marcan el paso a la modernidad. ¿Cuáles son esas transformaciones? La primera es la transformación de soñador a amante. Interesante. Fausto, liberado de las ataduras del pasado gracias a su pacto con el diablo, Claro. despierta a una nueva vida llena de posibilidades. Ajá. Y esa libertad desata en él un deseo intenso de conexión, de experimentar el mundo con todos sus sentidos. Es como si la posibilidad de cambio despertara en él una sed insaciable de vivir, ¿no? Exactamente. Ajá. Y esa sed de vivir lo lleva a la segunda transformación, de amante a desarrollador. Incesante. El deseo de Fausto se convierte en un impulso imparable por transformar el mundo, por dejar su huella en él. Mm. Y aquí es donde empieza a aparecer la cara oscura de la modernidad. La cara oscura. Sí, porque esa pulsión por construir, por innovar a menudo viene acompañada de destrucción. Claro. Fausto, en su afán por crear, termina causando dolor y tragedia a su alrededor. Piensa en la historia de la humanidad. ¿Cuántos avances se han logrado a costa del sufrimiento de otros? ¿Cuántas veces hemos sacrificado la naturaleza, la tradición, la comunidad en nombre del progreso? Tienes razón, es un precio muy alto. Sí, Y Berman usa la trágica caída de Fausto como una advertencia, Exacto. como si nos dijera, cuidado, el desarrollo desenfrenado puede dejar un rastro de destrucción a su paso. Y es una invitación a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, a pensar en la modernidad como un proceso que necesita ser guiado por la ética y la responsabilidad. Claro, no se trata de renunciar al progreso, No, sino de buscar un equilibrio entre la innovación y el respeto por lo humano, por la naturaleza, por el pasado. precisamente. Y ahora, si nos movemos a otro gigante del pensamiento, Karl Marx, encontramos una perspectiva diferente, pero igualmente crítica sobre la modernidad. Marx, el gran crítico del capitalismo, que nos dice sobre la experiencia moderna. Marx nos propone una imagen muy poderosa, la del capitalismo como una fuerza que arrasa con todas las estructuras tradicionales, con las viejas formas de pensar, con las jerarquías sociales y religiosas. Imagina un tsunami que barre con todo a su paso, dejando solo un terreno desnudo vulnerable. Es como si el capitalismo para imponerse tuviera que destruir todo lo anterior. Exactamente. Y esa destrucción nos deja como individuos modernos en una especie de desnudez, expuestos y las protecciones del pasado, pero también potencialmente libres para construir algo nuevo. Es una imagen fuerte. Ser moderno implica entonces una pérdida, un desarraigo, pero también la posibilidad de crear algo nuevo. Esa es la clave. Para Marx, la modernidad es una paradoja. Nos encontramos en un estado de constante cambio e incertidumbre, pero también con la posibilidad de definir nuestro propio destino. Es como si nos dijera, la modernidad te da la libertad, pero también te obliga a tomar las riendas de tu propia vida, a construir tu propio sentido en un mundo que ya no te ofrece certezas preestablecidas. Exacto. Y esa búsqueda de sentido, esa necesidad de encontrar un lugar en un mundo en constante cambio, es algo que vemos reflejado en la obra de otro gran artista de la modernidad, Charles Baudelaire. Baudelaire, el poeta de la ciudad moderna, ¿qué nos puede enseñar sobre la experiencia de ser moderno? Baudelaire nos sumerge en el corazón de la ciudad moderna en el París del siglo XIX, un hervidero de gente, de luces, de sonidos, de olores, de emociones intensas y contradictorias. En sus poemas y prosa podemos sentir el vértigo, la fascinación, la angustia de vivir en un mundo que se transforma a un ritmo acelerado. Es como si la ciudad para Baudelaire fuera un microcosmos de la modernidad misma. Exacto. Y utiliza detalles vívidos para mostrarnos el contraste entre la belleza deslumbrante de la ciudad y las realidades crudas de la pobreza, la desigualdad, la soledad. Pensá en ese poema donde describe a un hombre que pierde su halo en las calles bulliciosas, una imagen que representa la pérdida de la inocencia de la certeza moral en el mundo moderno.
Es una imagen muy potente que nos habla de la fragilidad del individuo en la masa de la desorientación que puede generar la vida en la gran ciudad. Exacto. En la ciudad moderna, los viejos valores se desvanecen, las certezas se derrumban y nos vemos obligados a confrontar una realidad más compleja, más contradictoria, más desafiante. Y si dejamos París y viajamos hacia el este, nos encontramos con otra ciudad que se convierte en un símbolo de la modernidad. San Petersburgo. A San Petersburgo, la ciudad construida sobre un pantano, una metáfora perfecta de la fragilidad e inestabilidad de la vida moderna. Y allí nos espera Dostoyevsky, el maestro de la psicología humana, para mostrarnos las profundidades del alma moderna. Dostoyevsky, el explorador de las emociones más oscuras de las contradicciones del ser humano. ¿Quién nos puede enseñar sobre la experiencia moderna? Dostoyevsky nos introduce al hombre subterráneo, un personaje alienado, resentido, que representa la angustia del hombre moderno frente a la falta de sentido, la incertidumbre, la pérdida de valores. Es como si la propia inestabilidad de la ciudad, construida sobre un terreno movedizo, se reflejara en la psique de sus habitantes. Es interesante cómo Dostoyevsky conecta la fragilidad del individuo con la fragilidad del entorno, como si la ciudad misma fuera un espejo del alma humana. Exacto. Y Dostoyevsky nos muestra cómo esa fragilidad se manifiesta en las relaciones humanas, en la lucha por la identidad, en la búsqueda de significado, en un mundo que parece desmoronarse a nuestro alrededor. Y no podemos olvidar las profundas divisiones de clase que Dostoyevsky retrata en su obra. La modernidad, como vimos con Baudelaire, no es una experiencia homogénea. Por supuesto, en San Petersburgo la experiencia de la modernidad es muy diferente para la élite y para los pobres. Dostoyevsky nos muestra cómo la modernidad puede ser vivida como una oportunidad por algunos, pero como una amenaza por otros. Es una tensión que sigue vigente en nuestros días, ¿no? La promesa de progreso de la modernidad a menudo deja a muchos atrás creando desigualdades y exclusiones. Sin duda. Y esa tensión es algo que Bergman explora a lo largo de toda su obra. La modernidad para él no es un camino lineal hacia el progreso, sino un proceso complejo lleno de contradicciones, donde la promesa de un futuro mejor a menudo choca con la realidad de la desigualdad, la injusticia, la alienación. Es como si nos dijera: la modernidad nos ofrece oportunidades increíbles, pero también nos plantea desafíos éticos y sociales que no podemos ignorar. Exacto. Y para comprender esos desafíos necesitamos profundizar en la historia, en la cultura, en las experiencias humanas que han dado forma al mundo moderno. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para sumergirnos en las ideas de Bergman, de Goethe, de Marx, de Baudelaire, de Dostoyevsky, para tratar de entender mejor este torbellino que llamamos modernidad. Exactamente. Y en la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en el siglo XX, donde la modernidad se acelera, se globaliza, se vuelve aún más compleja y contradictoria. Ya quiero saber qué nos espera en la próxima etapa de este viaje. Prepárense porque las cosas se ponen aún más interesantes. Si retomamos nuestro viaje por la modernidad, recordemos que Bergman nos impulsa a verla no como un evento del pasado, sino como un proceso que continúa hasta nuestros días. Y para entender cómo se desarrolla esta historia, nos propone analizar algunos ejemplos concretos del siglo XX. Me gusta esa idea de ver la historia como algo vivo que se mueve y nos atraviesa. ¿Y qué ejemplos nos trae Bergman para el siglo XX? Uno de los más impactantes es la experiencia de la modernidad en la Unión Soviética, un experimento social a gran escala, donde la promesa de un futuro utópico chocó de frente con las realidades del poder, la violencia y la desilusión. La Unión Soviética, un caso único sin dudas. ¿Cómo se conecta con lo que venimos hablando de Goethe, Marx y los demás? La Revolución Rusa de 1917 fue como un intento radical de acelerar la modernidad, de construir una nueva sociedad desde cero, basada en los ideales de igualdad y justicia social. Un proyecto que en su ambición también reflejó las tensiones inherentes a la modernidad. Es como si la Revolución Rusa, al intentar crear un mundo nuevo, también se viera arrastrada por la misma fuerza de cambio, incertidumbre y destrucción que caracteriza a la modernidad. Exactamente. Y para ilustrar esto, Bergman nos lleva de vuelta a San Petersburgo, la ciudad que ya conocimos con Dostoyevsky, pero ahora transformada por la revolución. Una ciudad que, como decíamos antes, parece simbolizar la dualidad de la modernidad. San Petersburgo, Leningrado, una ciudad con una historia tan rica, tan llena de contrastes. ¿Y qué nos muestra Bergman en esta nueva visita? Después de la revolución, la ciudad se convierte en un laboratorio de la modernidad soviética. Por un lado, tenemos la promesa de un futuro socialista, con la idea de que todos tendrían acceso a la educación, la salud, la vivienda, una utopía que movilizó a millones de personas. Pero por otro lado, la realidad del poder se impuso con la violencia, la represión, el control estatal sobre todos los aspectos de la vida. Esa tensión entre ideal y la realidad, entre la promesa y el desencanto, se refleja en el arte y la literatura de la época. Sin dudas, Bergman nos lleva a la poesía de Osip Mandelstam, un escritor que vivió la revolución y sus consecuencias. En sus versos podemos sentir la fascinación por la energía, el dinamismo de la nueva sociedad soviética, pero también la angustia por la pérdida de libertad, el miedo constante a la persecución.
Es como si Mandelstam, a través de su poesía, nos estuviera mostrando la experiencia contradictoria de vivir en un mundo en constante transformación, donde la esperanza y el miedo se entrelazan. Exactamente. En su obra vemos reflejada esa lucha interna del hombre moderno, esa búsqueda de sentido en un mundo que parece desmoronarse a su alrededor. Y Berman nos invita a ver en Mandelstam un ejemplo de cómo la modernidad puede inspirar tanto la creación artística como la crítica social. Un recordatorio de que la experiencia moderna no se limita a las estructuras sociales o los avances tecnológicos, sino que también se trata de cómo esos cambios impactan en la vida interior de las personas, en sus emociones, en sus búsquedas. Precisamente. Y esa dimensión humana de la modernidad es algo que Berman explora constantemente en su obra. Ahora bien, si seguimos avanzando en el tiempo, llegamos a la segunda mitad del siglo XX, un periodo marcado por grandes cambios a nivel global. La segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría, la expansión del capitalismo, la lucha por los derechos civiles, la revolución tecnológica, un periodo de intensas transformaciones. ¿Cómo se manifiesta la modernidad en este nuevo escenario? Berman nos lleva a Estados Unidos, la potencia global que emerge del conflicto, como símbolo de la modernidad capitalista. En particular nos enfoca en Nueva York, la ciudad que ya habíamos explorado con Baudelaire, pero ahora transformada por la expansión urbana, la cultura de masas y el consumismo. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la capital del mundo. Una ciudad que, como decíamos antes, parece un microcosmos de la modernidad. ¿Qué nos muestra Berman en esta nueva visita? Berman nos habla de la promesa del sueño americano, esa idea de que en Estados Unidos cualquiera pueda alcanzar el éxito a través del trabajo duro y la perseverancia. Pero también nos muestra las desigualdades sociales, la alienación urbana y la creciente sensación de desarraigo que experimenta una parte importante de la población. Es como si volviéramos a ver esos contrastes que Baudelaire ya había retratado en el París del siglo XIX, la modernidad como una promesa que no se cumple para todos, que genera ganadores y perdedores. Exactamente. Y para ilustrar esta complejidad, Berman nos presenta la figura de Robert Moses, el poderoso urbanista que remodeló la ciudad con sus autopistas, puentes y proyectos de renovación urbana. Robert Moses, una figura controvertida sin dudas. Por un lado, un visionario que transformó el paisaje de Nueva York, por otro lado responsable de la destrucción de barrios enteros y el desplazamiento de miles de personas. ¿Cómo se conecta su figura con la idea de la modernidad? Berman utiliza a Moses para mostrarnos cómo la lógica del desarrollo, si no está guiada por una visión socialmente responsable, puede generar graves consecuencias para las comunidades. Y el tejido urbano es la modernidad llevada al extremo, la obsesión por el progreso a costa de la gente. Un ejemplo claro de cómo la modernidad, con su afán por la eficiencia y el progreso, puede a veces volverse en contra de las necesidades de las personas. Una advertencia para nosotros que vivimos en un mundo donde la lógica del desarrollo a menudo se impone por encima de todo. Precisamente. Y en contraposición a la visión de Moses Berman, nos presenta a Jane Jacobs, una activista urbana que defendió la importancia de la vida de barrio, la diversidad social y la participación ciudadana en la planificación urbana. Jane Jacobs, una figura clave en el movimiento por una ciudad más humana y sostenible. ¿Qué nos puede enseñar su visión sobre la modernidad? Jacobs nos muestra que la modernidad no tiene que ser sinónimo de destrucción y alienación, que es posible construir ciudades que sean a la vez modernas y humanas, donde se valore la escala humana, la diversidad y la participación ciudadana. Es como si nos dijera que la modernidad no es un destino inevitable, sino un proceso que podemos moldear, que podemos orientar hacia un futuro más justo y sostenible. Exactamente. Y a través del debate entre Moses y Jacobs, Berman nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas de vivir la modernidad, sobre las decisiones que tomamos como sociedad y las consecuencias que esas decisiones tienen en nuestras vidas. Un debate que sigue vigente en nuestros días, ¿no? La tensión entre el desarrollo a gran escala y la escala humana, entre la globalización y la identidad local, entre la tecnología y la naturaleza. Todos estos dilemas nos interpelan como ciudadanos del siglo XXI. Sin duda, Berman nos ofrece herramientas para comprender estos dilemas, para analizarlos críticamente, para buscar soluciones que nos permitan construir un futuro más justo, más humano, más sostenible. Es decir, no se trata de renunciar a la modernidad, sino de tomar las riendas, de ser protagonistas de este proceso, de construir un futuro que sea más humano, más justo, más acorde a nuestros valores. Exacto. Y para eso necesitamos comprender la historia, aprender de los errores del pasado y estar dispuestos a cuestionar las ideas preconcebidas sobre el progreso y el desarrollo. Me gusta esa idea. La modernidad no es un destino, sino un camino que vamos construyendo día a día con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestras ideas. Y Berman nos invita a ser conscientes de esa responsabilidad, a ser arquitectos de nuestro propio futuro. Precisamente. Y en la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos algunas de las ideas que Berman nos ofrece para pensar en la modernidad del siglo XXI, la era digital, la globalización, los desafíos que enfrentamos como humanidad en este nuevo milenio. Y estoy ansioso por adentrarnos en ese nuevo territorio. Prepárense para un viaje fascinante por las complejidades de la modernidad en el siglo XXI.
Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en la modernidad. Ahora nos toca navegar por las aguas turbulentas del siglo XXI. Ajá. ¿Cómo se adapta el pensamiento de Berman a esta era digital, a la globalización, a los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad? Es fascinante cómo las ideas de Berman que se basan en autores del siglo XIX y XX siguen siendo tan relevantes en nuestro presente. Es como si nos hubiera dado un mapa para navegar por la complejidad de la modernidad, un mapa que aún funciona en este territorio desconocido. Un mapa para un mundo en constante cambio, donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y las fronteras se desdibujan. ¿Cómo nos ayuda Berman a comprender la modernidad en la era digital? Berman nos invita a pensar en cómo las tecnologías digitales, con su capacidad de conectar y desconectar, de crear y destruir, de expandir y fragmentar la experiencia, intensifican la dialéctica de la modernidad. Es decir, la tensión entre lo nuevo y lo viejo, entre la promesa de progreso y el miedo a la pérdida, se vuelve más aguda en la era digital. Es como si la era digital acelerara el proceso de desvanecimiento, que Berman describe en su libro. Todo se vuelve más fluido, más efímero, más incierto. ¿Cómo afecta esto a nuestra experiencia como individuos modernos? Bueno, por un lado, la tecnología nos ofrece posibilidades increíbles. Podemos comunicarnos con personas de todo el mundo, acceder a información ilimitada, crear y compartir contenido de forma instantánea. Pero por otro lado, también nos expone a nuevos riesgos. La sobrecarga de información, la pérdida de privacidad, la manipulación a través de las redes sociales, la polarización de las opiniones. Es como si la era digital nos diera un montón de herramientas nuevas, pero también nos planteara nuevos desafíos. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades sin caer en las trampas? Berman nos advierte sobre los peligros de la fragmentación social, la pérdida de privacidad y la manipulación de la información en la era digital. Nos invita a ser críticos, a cuestionar las promesas fáciles, a buscar un equilibrio entre la conexión y la desconexión entre la vida digital y la vida real. Es decir, no se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla de forma consciente, responsable, ética. De no convertirnos en esclavos de las pantallas, de los algoritmos, de la lógica del consumo digital. Exacto. Y para Berman, la clave está en no renunciar a la utopía, a la búsqueda de un mundo mejor, a pesar de las dificultades y las contradicciones que la modernidad nos presenta en la era digital. Es más importante que nunca mantener viva la esperanza, la capacidad de imaginar un futuro más justo, más humano, más sostenible. Es decir, no dejarnos llevar por el pesimismo, la resignación, la sensación de que ya no hay nada que hacer. La modernidad, incluso en la era digital, sigue siendo un proceso abierto, un camino que podemos construir colectivamente. Exacto. Y para Berman, la cultura, el arte, la crítica social, la participación ciudadana son herramientas fundamentales para mantener viva esta esperanza. No se trata solo de adaptarnos pasivamente a los cambios, sino de ser agentes de cambio, de construir un futuro más acorde a nuestros valores. Es una idea poderosa. La modernidad no nos define, somos nosotros quienes definimos la modernidad. No somos solo consumidores, también somos creadores ciudadanos, agentes de cambio. Y Berman nos invita a asumir esa responsabilidad, a no renunciar a la posibilidad de construir un mundo mejor. Exactamente. Y para cerrar, me gustaría recordar una idea central en la obra de Berman. La modernidad no es un destino, sino un proceso en constante evolución. Un proceso que nos desafía a adaptarnos, a reinventarnos, a buscar nuevas formas de vivir y de relacionarnos con el mundo. Un proceso que nos exige ser flexibles, críticos, creativos. Un proceso que nos invita a cuestionar las viejas certezas y a construir nuevas formas de ser, de pensar, de vivir juntos en este mundo complejo y cambiante. Así es. Y creo que con esta reflexión podemos dar por finalizada nuestra inmersión en la modernidad. Espero que este viaje les haya dado nuevas herramientas para comprender el mundo que nos rodea y para construir un futuro más humano y sostenible. Sin duda ha sido un viaje fascinante. Y me quedo con esa idea. La modernidad no es un destino. Es un camino que construimos día a día con nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras ideas. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.